¿Asistimos al fin de la literatura? ¿Vale la pena seguir produciendo, consumiendo y estudiando literatura? Es una pregunta que a menudo nos hacemos quienes compartimos la obsesión por el quehacer literario, y también es una pregunta que se ha formulado el profesor Itamar Eben-Zohar, célebre por su teoría de los polisistemas, en un artículo que escribiera en colaboración con Elías Torres Feijó y Antonio Monegal para la revista Poetics Today. El artículo, escrito en inglés, fue publicado en el año 2019 y lleva por título precisamente El fin de la literatura o ¿para qué sigue sirviendo? Los autores parten de la noción de repertorios de la cultura, ¿no? Un concepto bastante amplio que abarca una multiplicidad de procesos por medio de los cuales ordenamos nuestra vida y nuestra experiencia en cuanto a individuos y en cuanto a sociedades. La tesis central del artículo asegura que, mal que nos pese, la literatura ha perdido su centralidad en este entramado. En su análisis, los autores recurren a dos categorías desarrolladas por Eben Zohar a principios de siglo. Son dos categorías que se refieren a dos niveles en los cuales la literatura opera culturalmente. Tenemos la literatura as a set of goods, o sea, como un conjunto de bienes, y la literatura as a set of tools, como un conjunto de herramientas. La primera categoría creo yo que ah, mm, es muy fácil de comprender. Cuando pensamos en la literatura como bienes, se nos viene a la cabeza un libro, sobre todo si es un libro en una edición vistosa, ¿no? Una edición de lujo, bibliotecas personales, ¿no? Las estatuillas de los premios literarios, pero también podemos tener bienes intangibles, como por ejemplo ah, cierta experiencia en el ámbito de la crítica, ¿no? Que nos confiere una autoridad que de pronto otras personas de nuestra comunidad interpretativa no comparten, ¿no? Ahora bien, para quienes estudiamos teoría literaria e historia de la literatura, muy probablemente la categoría más interesante sea la otra, la literatura como un conjunto de herramientas. Y cuando decimos herramientas, nos referimos a herramientas para producir y difundir creencias, valores, hábitos, prácticas. Tal vez el cenit de la literatura como un conjunto de herramientas haya tenido lugar con el surgimiento y la consolidación de los estados-nación, puesto que sabemos que la literatura fue un factor de peso en ese proceso, ¿no? Para tomar un ejemplo de un sistema literario marginal respecto de eh, Europa occidental, a mí se me ocurre Taras Shevchenko, el gran poeta ucraniano, cuya figura y cuya obra ocupan un lugar central en el imaginario del patriotismo y del nacionalismo ucraniano hasta el día de la fecha. Asimismo, cabe destacar fenómenos como el autor que opera como intelectual público, interviniendo en una amplia gama de debates. Se me viene a la mente Émile Zola, con su famoso J'accuse, mediante el cual tuvo un impacto significativo en el desarrollo del caso Dreyfus, o el autor que deviene político, como por ejemplo Václav Havel, el primer presidente de la República Checa, que antes que presidente era dramaturgo y ensayista. Desde luego, esta es una relación de carácter simbiótico, ¿no? Así como la política instrumentaliza la literatura ¿m? Para la consecución de ciertos objetivos, como por ejemplo la consolidación de las identidades nacionales, la literatura también se ha visto beneficiada adquiriendo un lugar de privilegio.
en ese entramado de ah, repertorios de la cultura. Y es precisamente esta dimensión de la literatura, ¿no? La literatura as a set of tools, que para Evan Zohar y compañía está en franca decadencia. En lo que respecta a la literatura como un conjunto de bienes, podemos decir que todos los años se siguen publicando nuevos libros, se registran nuevos títulos, vemos decenas o en el mundo hispanohablante centenares de concursos literarios que premian poemarios, novelas, libros de cuentos, ensayos, ¿no? Se siguen organizando multitudinarias ferias del libro en todas partes del mundo. Entonces, la literatura as a set of goods no parece tener un futuro poco promisorio. También está un poquito este cliché de que la gente ya no lee, ¿no? Que es algo que escuchamos todo el tiempo. Y Evan Zohar y compañía em, hacen alusión a ese lugar común, ¿no? De que ya nadie lee. Y señalan en una observación sumamente interesante que tal vez la gente, y sobre todo los jóvenes, que siempre son el blanco de estas acusaciones, tal vez no leen lo que la academia o el establishment literario espera que lean, pero vaya que leen, ¿no? Eh, Tenemos nuevos formatos como audiolibros, ebooks, plataformas como Wattpad, am, o simplemente las redes sociales, Instagram, Facebook. La gente postea ahí, postea textos, postea relatos y hay un público que consume ese tipo de contenido. Entonces, am, desde ya, la literatura en ese nivel no tiene motivos para, ah, o no nos da motivos para preocuparnos. Ahora bien, cuando se trata de explicar el declive de la literatura as a set of tools, es decir, como un ámbito privilegiado de creación y difusión de ideas, tendencias, valores, Eben Zohar, Monegal y Torres Feijó señalan una paradoja, y es que precisamente si la literatura aún retiene cierta influencia eh, en esa dimensión, es gracias a la dilución de su identidad. Y ponen por caso el universo de Jane Austen, ¿no? Jane Austen es una autora sumamente popular. De hecho, aquí en Argentina recientemente la editorial del Fondo ha publicado eh, parte de su obra en español y entiendo que también en inglés. Y bueno, difícilmente haya una autora del siglo XIX eh, que sea más influyente que Jane Austen. Y sin embargo, como lo señalan los autores del paper al que estamos haciendo referencia, buena parte, si no la mayor parte, de la influencia de Jane Austen en el imaginario cultural de Occidente, hoy por hoy deriva no tanto de sus novelas, sino de las producciones audiovisuales que se han realizado en base a sus escritos. En una nota de optimismo más bien moderado, Eben Zohar y compañía hacen referencia a ciertos estudios del ámbito de la neuropsicología que parecieran sugerir cierta correlación entre la lectura de ficción y el desarrollo de algunas habilidades cognitivas y de gestión de las emociones, pero como ellos mismos se encargan de aclarar,
lejos están estos estudios de demostrar de manera categórica e irrefutable que tal correlación existe. Por lo tanto, a la literatura no le estaría quedando más alternativa que resignarse a ocupar un lugar secundario, en el repertorio, o entre los repertorios de la cultura, mejor dicho. ¿Qué hacemos quienes estudiamos literatura frente a este panorama tan desolador? Eben Zohar y sus coautores tienen una pregunta para nosotros y es: ¿somos estudiosos de la literatura o más bien investigadores de la conducta humana? Claramente ellos se inclinan por esta segunda opción y lo que plantean es un abordaje multidisciplinario. Desde luego, ya existen abordajes multidisciplinarios muy interesantes, como por ejemplo el nuevo historicismo, también llamado poética de la cultura, que busca estudiar textos literarios y no literarios para investigar las formaciones discursivas vigentes en una cultura en un momento histórico dado. Tenemos el materialismo cultural inglés, tenemos los estudios de la memoria que ven en la literatura un ámbito privilegiado, para estudiar las inscripciones del pasado. Y mientras leía el artículo, no podía evitar recordar la conclusión de un libro que todos aquellos que hemos estudiado literatura angloamericana hemos tenido oportunidad de leer, que es Teoría literaria, una introducción, de Terry Eagleton. Es un libro del año 1983, en el cual Eagleton, luego de haber hecho un recorrido por algunas de las teorías que estaban en boga en ese momento, llega a la conclusión y dice: esto no ha sido una introducción, sino un obituario, puesto que no hay tal cosa como la literatura y no hay tal cosa como los estudios literarios. No puede haber estudios literarios porque tales estudios no tendrían un objeto. No hay una cosa dada que se llame literatura, sino que se trata de un constructo bastante inestable. Y no hay método para los estudios literarios, puesto que ah, poco tiene que ver la nueva crítica estadounidense, con su énfasis en el texto como una unidad estética autónoma, con la mirada dialógica de un Bakhtin, ¿no? Entonces lo que proponía Eagleton era recuperar la retórica de los antiguos y estudiar a la literatura como un discurso más en función de los efectos que produce en determinadas circunstancias materiales frente a determinadas audiencias, sin considerarlo un discurso privilegiado. Me parece entonces que por ahí van los tiros. De todos modos, creo que sigue siendo importante estudiar a la literatura en su especificidad, tener nociones de narratología, estudiar métrica para comprender eh, la estructura de los textos poéticos, estudiar historia literaria, pero todo ello con miras a comprender cómo la literatura interactúa con otros discursos. En resumen, y en respuesta a la pregunta que nos hacíamos al principio del video, sí vale la pena seguir produciendo, consumiendo y estudiando literatura, siempre y cuando podamos asumir la pérdida de centralidad que ha sufrido en el campo de la cultura, y siempre y cuando podamos desprendernos de esos resabios del romanticismo y del humanismo que la conciben como una puerta de acceso a verdades trascendentales o a revelaciones sobre una naturaleza humana universal o una forma exclusiva de experimentar la belleza, y entendamos que se trata de una práctica social más. Mi nombre es Néstor Suárez y les agradezco por haberme acompañado en este video. Suscríbanse y nos vemos en el próximo.